Muy buenas tardes para todos. Damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta reunión de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Hoy en nuestra conferencia pública, eh, en la compañía de nuestro querido hermano Fabio Villarraga, con un tema muy especial. Le recordamos que podemos localizar esta conferencia en la página de Facebook de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Como siempre, para dar iniciación a este encuentro, los quiero invitar a que hagamos una breve elevación de pensamiento para que entremos en sintonía con el tema que tenemos que trabajar en la tarde de hoy. Dispongámonos entonces físicamente para entrar en contacto con el mundo superior espiritual y pedirle al Padre Creador que ilumine a nuestro conferencista en la tarde de hoy. Y a él, Padre Eterno, primero que nada te agradecemos por todas las infinitas muestras de tu sabiduría y tu bondad para con nosotros, tus hijos. Te pedimos, Padre Eterno, que nos proporciones la inteligencia suficiente para afrontar las situaciones difíciles. Te pedimos por la paz del mundo y por la misericordia con todos aquellos seres equivocados que en este momento afectan nuestra calidad de vida. Te pedimos, Señor, que nos abras nuestras mentes para que podamos comprender los mensajes que hoy vamos a recibir en esta sesión. Gracias, Padre Eterno, y en nombre tuyo y en el de nuestro Maestro Jesús de Nazaret y el de nuestros espíritus guías, damos el inicio a esta sesión. Que así sea. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, los quiero dejar a ustedes en la sintonía con nuestro hermano, el doctor Fabio Villarraga Benavides, quien para nosotros tiene el tema de hoy, Kardec del druidismo al espiritismo. Bienvenido, doctor Fabio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como ya fue anunciado, esta temática para el día de hoy se ha procurado hacer una integración entre algunos de los conceptos de los druidas y los conceptos que están vertidos en la doctrina espírita. El porqué de esta correlación está fundamentado precisamente en hechos históricos, sobre todo en esa vida anterior de Kardec, que fue revelada para él mismo en un momento dado de su existencia, y donde precisamente ese nombre de Allan Kardec resultaba de una experiencia de vida dentro de los druidas. Es así que existen entonces conexiones entre el druidismo y el espiritismo, y es lo que vamos a ver hoy como un homenaje a estos 216 años del nacimiento de Allan Kardec, desde octubre del 2004, de 1804 a octubre del 2020. Entonces, empezamos con las palabras de uno de los mejores biógrafos de Allan Kardec, Henry Sauce, y es uno de los mejores biógrafos porque fue inclusive contemporáneo de Kardec, lo conoció personalmente, y cuando eso ocurre hay más fidelidad pues en la información. Y él narra en la página 44 de esta obra que una noche su espíritu protector Z, eh, su nombre era Cefiro, y se hacía llamar espíritu protector Z, le transmitió a través de una medium una comunicación completamente personal en la que le decía, entre otras cosas, que lo había conocido en una vida anterior, en tiempos de los druidas, cuando habían vivido juntos en las Galias. En esa época, el señor Rivail se llamaba Allan Kardec. Entonces, fue la primera revelación que él tuvo en este sentido, y mm, ya conoció de una fuente fiel esa información
vida bien anterior, ¿no? Y esto mismo lo narra Zeus Wantuil en esta obra Las mesas girantes y el espiritismo, por allá en la página 305, cuando él hace alusión a esta misma información, a este mismo hecho que ocurrió para Kardec en una reunión privada, dentro de estas reuniones que tenía Kardec eh, con los medios que le ayudaron a él en el proceso de codificación. Entonces, también encontramos en una pequeña obra que se llama Algunas encarnaciones de Allan Kardec, de un escritor argentino, Natalio Chegarini, conocido eh, aquí en Sudamérica, en varios países, aquí en Colombia también. Fue muy conocido con la señora Colombia Montoya Martínez, una de las pioneras del movimiento espírita de los tiempos modernos. Y él fue un escritor y conferencista espírita, miembro de una asociación de escritores espíritas argentinos. En esta pequeña obra, Algunas encarnaciones de Allan Kardec, hace una narración de precisamente la de que tuvo como Allan Kardec como los druidas, ¿no? Y él dedica un capítulo pequeño que se llama así, Allan Kardec, el sacerdote druida, en la página 102 de esta pequeña obra. Y ahí él narra lo siguiente: en dicho trabajo, y haciendo referencia a un artículo sobre el espiritismo entre los druidas de la revista Espírita de abril de 1858, el codificador efectúa un estudio profundo de la teología druídica y la relaciona con los fundamentos del espiritismo. Trata del universo y de las almas, de su origen y destino, y nos esclarece sobre la vertebración metafísica del druidismo a través de las 29 tríadas que comprenden las nociones fundamentales de Dios y el universo, origen y naturaleza y destino de las almas y los tres círculos. Ahí condensa entonces él parte de esta fundamentación en relación a esos conjuntos de conocimientos y conceptos que tenían los druidas para la época, y se amplía un poco más en este pequeño capítulo donde le dedica precisamente a Allan Kardec como el sacerdote druida que fue en esos tiempos antiguos, ¿no? Pero también León Denis hace referencia en esta obra, El genio céltico y el mundo invisible. Precisamente los druidas pertenecían a los celtas y en Francia, por lo menos habitaban el norte de Francia, pero también estuvieron presentes en otros países, sobre todo en Irlanda, en Gran Bretaña, ¿no? Y León Denis, en la introducción de esta obra, El genio céltico del mundo invisible, dice lo siguiente: Allan Kardec ha vivido en la Galia y fue el mismo druida, el dolmen, que por su voluntad se levanta sobre su tumba en el Père Lachaise, tiene por ello un sentido preciso. La doctrina espírita que el gran iniciador ha condensado, resumida en sus obras mediante comunicación de espíritus, obtenidas de todos los puntos del planeta, coincide en sus grandes líneas con el druidismo. ¿Y en cuáles grandes líneas se refería a León Denis? Seguramente en la línea del pensamiento teológico, es decir, del concepto de Dios, de la inmortalidad del alma, de las vidas sucesivas y de varios aspectos de orden moral, como era, digamos, la cualidad de los druidas que veremos en un momento, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los druidas? Se dice que ellos están divididos en tres clases, y demos cuenta que aquí mismo ya aparece este número 3, ¿no? Tres clases de druidas: los druidas propiamente dichos, otros que eran los adivinos y otros que eran los bardos que se dedicaban a la poesía. Y dentro de los druidas propiamente dichos, ellos se dedicaban a la filosofía, se consideraban sabios y eran los encargados de mantener los principios de la moral y de estudiar los secretos de la naturaleza. Entonces miremos allí ya que seguramente, obviamente Kardec estaba dentro de este grupo porque estaba dentro de las
responsabilidades que tenían ellos, encargados de mantener esos principios de la moral y estudiar los secretos de la naturaleza de una forma eh, lógica, en una forma pues natural, digamos, en relación a todos los fenómenos que la naturaleza presentaba, ¿no? Y están aquellos que eran considerados adivinos, que dicen, sabían interpretar el lenguaje del roble sagrado. Muchos de ellos tenían, digamos, un ritual de reunirse alrededor de un árbol que era el roble y aprendieron, digamos, como dice aquí, a interpretar el lenguaje del roble sagrado, el murmullo de las hojas, el susurro de las ramas, el crujido del árbol, etcétera. Todo eso para ellos se convertía en una especie de lenguaje y que entraban, digamos, como en una sintonía para obtener, digamos, alguna información trascendente. Y esto nos hace pensar muchas veces cómo ocurren los fenómenos de transcomunicación instrumental cuando los transcomunicadores en el mundo espiritual, para poder, digamos, transmitir una voz, lo hacen sobre el ruido, digamos, o el murmullo del ruido de un televisor o de un radio o de algo, porque permiten entonces eh, eh, como trabajar con ese laboratorio de esas ondas, de ese murmullo y generar entonces ese efecto físico de una voz. Si esto, digamos, guardada las proporciones, ocurría sobre el mismo ruido, murmullo de las hojas, susurro de las ramas, es, digamos, como una materia sonora prima para seguramente un tipo de comunicación trascendente que tenían estos tipos de druidas en estas épocas, ¿no? Entonces, démonos cuenta que ellos se dedicaban a la enseñanza de la moral y el espiritismo es una doctrina eminentemente moral porque entendía la moral como un compendio de reglas y normas por las cuales se rige la conducta del hombre en relación con Dios, con la sociedad y consigo mismo. Eso lo hacían los druidas, ¿no? Digamos, compenetrarse en esa relación con Dios y con su propio comportamiento, ¿no? Entonces, en esa primera página del Evangelios se dice lo siguiente: el Evangelio, según el Espiritismo, contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el Espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la vida. Aun cuando esta cultura céltica y cultura druídica estuvo y vivió, pues, varios años antes de Jesucristo, entonces tenían ya una fundamentación moral que, eh, digamos, se asocia con esta moral también dentro de la doctrina espírita de esta moral cristiana. Entonces, los druidas fueron personas de una clase sacerdotal, eh, eran considerados sacerdotes, eh, vivieron en Irlanda, Gran Bretaña, en España, en el norte de España, en el norte de Francia, en las Galias, y se considera que varios de estos testimonios más antiguos de ellos se remontan al siglo III, antes de nuestra era, ¿no? En esa sociedad eran muy respetados los druidas, ya que poseían la ciencia, la medicina, la magia, lectura, escritura, eh, y por tener todos esos conocimientos, ellos eran considerados consejeros de jefes o de reyes, algo muy bueno para la época. Los druidas están exentos de pagar tributos y las actividades guerreras, ¿no? Entonces, hoy día, quién sabe si con los métodos y la organización actual de nuestra sociedad los tendrían también exentos de pagar tributos. Seguramente no. En esa época tenían esas prerrogativas y como eran tan sabios y eran tan dedicados a la parte de la educación, muchas familias envían a sus hijos a las escuelas druídicas para que fueran asimismo druidas, porque ellos allá estudiaban anatomía, estudiaban astronomía, estudiaban derecho, literatura, filosofía y
pues muchos aspectos mitológicos, ¿no? Entonces dicen que algunos de ellos duraban hasta 20 años en esa formación, por lo tanto eran una formación muy rigurosa, una educación muy profunda. Seguramente en el aspecto como Kardec, muchos siglos después, como Pestalozzi, muchos siglos después, comprendían la educación, que era la verdadera formación de los caracteres humanos, el desarrollo de los valores interiores, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos la importancia, digamos, de esta sociedad druídica, de estas eh, seres con estas cualidades tan importantes, aunque obviamente se sabe que algunos practicaban sacrificios también y creían en la involución, aspectos que realmente sí no están obviamente de acuerdo con la parte espírita. Entonces, este tipo de enseñanza y la metodología que tenían nos hace recordar la escuela de Verdun en Suiza, ¿no? Porque similar a como ocurría en esa época, los druidas que mandaban las familias, los hijos a estudiar con los druidas, eh, en, en esos principios del siglo XIX, también ocurría lo mismo en Europa. Y este castillo de Verdun en Suiza, que fue convertido en toda una escuela con el método pestalozziano por Juan Heinrich Pestalozzi, él que considerara la educación como un desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las facultades, logró hacer una escuela de puertas abiertas en la cual la humildad frente al conocimiento era una de las cualidades. Y entonces aquí unía valores morales con conocimiento, porque su humildad era tal que él se arrodillaba frente a los estudiantes porque quería quedar a la misma altura en cuestión de los ojos, de la mirada, con sus estudiantes. Y uno de sus estudiantes, pues destacado, fue precisamente eh, Ribail, el joven Ribail, que de tempranos años estuvo allí participando como alumno y que terminó reemplazando a Pestalozzi cuando él era solicitado en otros países para fundar escuelas con su método pestalozziano. Entonces, cuando nosotros vemos que el espiritismo viene también como una revelación en estos siglos últimos, y aparece así como tal frente a la pregunta que Kardec hace al mundo espiritual, que si es posible considerar el espiritismo como una revelación. Entonces el Espíritu de Verdad contesta que el espiritismo, haciéndonos conocer el mundo invisible que nos rodea y en medio del cual vivimos, las leyes que lo gobiernan, sus relaciones con el mundo invisible, la naturaleza y el estado de los seres que lo habitan y en consecuencia el destino del hombre después de la muerte, es una auténtica revelación. Entonces, así como el espiritismo se constituye en una revelación, todo el conocimiento que tenían los druidas era en realidad una revelación con la cual ellos educaban a todos los que se allegaban a sus escuelas druídicas, a esa formación que tenían en la época para poder formar seres humanos con esa estructura moral y trascendente como allí lo tenían. Entonces, en este sentido, el dogma principal de la doctrina druídica afirmaba que el alma era inmortal, es decir, ahí va el principio de la inmortalidad, y por tanto, que tras la muerte, el alma de la persona fallecida pasaba a otro cuerpo en un proceso que llamaban de reencarnación, creencia extraña en las culturas europeas de la época. Eh, Aquí, pues el autor utiliza la palabra reencarnación, pero esa palabra realmente no existía en la época. En la época enseñaban el concepto de las vidas sucesivas. Y ya después empieza toda la expansión del Imperio Romano y es bajo esa expansión del Imperio Romano que empieza a decaer eh, y a ser minimizadas estas agrupaciones célticas, druídicas, eh, tanto en Irlanda como en España y en Francia.
Entonces, vemos que en nuestra obra cumbre, el libro de Espíritus, esta línea de pensamiento de la pluralidad de existencias tiene una fuerza característica porque hay muchas preguntas del libro de Espíritus que tienen que ver con este tema de la reencarnación. Kardec allí lo coloca como la pluralidad de existencias y cuando él pregunta si el alma tiene pues muchas existencias corporales, respondieron los espíritus que sí, que todos tenemos muchas existencias y los que dicen lo contrario quieren manteneros en la ignorancia en que ellos mismos están. Ese es su deseo. Y precisamente para no mantener a los seres en la ignorancia, sale a la luz pública una obra con 2000 ejemplares, como salió el libro de los espíritus el 18 de abril de 1857 y precisamente para no mantenerlas en la ignorancia era que los druidas enseñaban el concepto de las vidas sucesivas, de la inmortalidad del alma y de un Dios único, ¿no? Entonces, esta es una ilustración del siglo XIX. Aquí se ve un druida, digamos, frente a un gran roble. Era uno de los un árbol sagrado para ellos. Y como decíamos al principio en esa clasificación de las druidas, algunos de ellos eh, solían eh, escuchar dentro del murmullo del viento, de sus hojas, de las ramas, eh, el sentir pues, de la naturaleza y estos como mensajes trascendentes que ellos eran, digamos, intermediarios también, ¿no? Entonces, de igual forma, podemos ver que Kardec se enfrentó a los fenómenos naturales y entre estos fenómenos naturales fue el conocimiento de unas mesas que igualmente se movían, que igualmente generaban una serie de respuestas y que después de considerarse mesas danzantes, después se llamaron mesas parlantes porque respondían a diferentes preguntas, ¿no? Y Kardec, pues obviamente, ya con su razonamiento lógico, dijo que si hay un efecto inteligente, debe haber una causa inteligente. Y por lo tanto, él mismo narra en obras póstumas que así como él se dio cuenta de estos fenómenos, se puso a observar atentamente, comparó, dedujo consecuencias, de los efectos se remontó a las causas por la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos y no admitió como verdadera ninguna explicación que no resolviera todo género de dificultades. Ese era el análisis lógico y natural a partir de la observación de los hechos y de los fenómenos naturales. Ese era el método pestalozziano para analizar los fenómenos naturales y seguramente un método también que usaban en su época los druidas para conocer más la naturaleza como ha sido narrado, ¿no? Entonces, dentro de estos fenómenos, pues él terminó convencido de que eran producidos por los espíritus y es ahí cuando le revelan a él en una de esas sesiones eh, qué misión era la que él tenía que cumplir aquí en el plano tierra. Y le orientan a que use mejor el seudónimo de Allan Kardec, porque el nombre de Rivail ya era muy conocido, él ya había publicado antes de entrar en este proceso del conocimiento de las mesas danzantes y parlantes, él ya era muy conocido en los medios académicos en París, en Francia, autor de diversas obras educativas sobre aritmética, sobre planes de mejoramiento para la educación pública, que fueron inclusive premiados y era miembro de varias academias científicas. Entonces, como su nombre, Hipólito León de Niza-Ribail, era muy conocido en ese medio, le sugirieron utilizar el seudónimo Allan Kardec precisamente para tener, digamos, eh, una identidad, digamos, de esta nueva revelación como tal, ¿no? Entonces se dice que los druidas fueron entonces eliminados bajo el gobierno de Tiberio. Miremos que fue entre los años 14 a 37 antes de Cristo. Y eh, sin embargo hay vestigios de su cultura por los diferentes templos que ellos construyeron y que aún hoy pues
pueden visitarse en algunos lugares del mundo, ¿no? Se dice que ellos perdieron sus funciones sacerdotales, los druidas, tras la llegada del cristianismo, pero sobrevivieron como poetas, historiadores y jueces. Es decir, a pesar de que procuraron casi exterminarlos desde el imperio, la expansión del imperio romano, entonces también las creencias es muy difícil exterminarlas porque están, digamos, en ese, en la mente humana, digamos, están en la humanidad, y entonces no solamente física, sino espiritual, ¿no? Este es uno de los vestigios que hay de los templos druídicos en Irlanda, similares a los que seguramente construyeron en España, al norte de Francia también. Y si nosotros observamos cómo es el dolmen en el cementerio Père Lachaise de Allan Kardec, vamos a observar una estructura similar, ¿no? Porque así fue sugerido construirlo eh, como un recordatorio a esa reencarnación en la cual llevó el nombre de Allan Kardec. Y este sitio, este lugar en el cementerio de Père Lachaise, que es un cementerio muy amplio, muy grande, tiene calles, carreras, avenidas, y hay todo un mapa para poder entrar y lograr ubicar los diferentes lugares donde están sepultadas las grandes personalidades de la cultura, de la ciencia, del conocimiento, escritores, poetas, dramaturgos, etcétera. Los grandes personajes de Francia y de otras partes están allí sepultados. Pero allí mismo eh, saben que la tumba de Allan Kardec es prácticamente la más visitada de todas esas y la que siempre permanece con flores. Entonces, el magnetismo que hay aquí en este lugar es algo realmente especial. Eh, lo pudimos observar o sentir cuando en el 2004 estuvimos visitando la tumba de Allan Kardec con motivo del Congreso Espírita Mundial que se hizo en París para celebrar el bicentenario del nacimiento de Kardec. Entonces, esta es la frase que está aquí en este frontispicio de la piedra y que está allí en francés, pero que dice nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley. No es una frase que fue escrita por Kardec, pero que fue colocada allí por los amigos que, del cementerio de Montmartre, donde él fue sepultado inicialmente, fue bajado sus restos al cementerio Père Lachaise un año después. Hicieron una ceremonia especial, colocaron el dolmen y colocaron esta frase en el frontispicio, porque es una frase que resume no solo la inmortalidad del alma, sino el concepto de las vidas sucesivas como una ley. Y concepto que está inmerso tanto en los druidas, en el druidismo, como lo sabemos muy bien en el espiritismo. Y es en la revista Espírita del año 1858 que Kardec coloca un artículo muy especial dedicado precisamente a este tema de los druidas y que él titula precisamente el espiritismo entre los druidas. Solamente para recordar, digamos, eh, lo que colocó Kardec como el contenido de la revista Espírita, a la que denominó Revista Espírita Periódico de Estudios Psicológicos, cuando la psicología apenas estaba naciendo en esos albores del siglo XIX. Entonces ya en esa proyección que tenía Kardec, porque esos estudios psicológicos se referían al tratado del alma, ¿sí? De pronto no con la connotación que tiene las diferentes vertientes hoy de la psicología, ¿no? Entonces el relato, dice él, ¿qué contiene la revista? Relato de manifestaciones materiales inteligentes de espíritus, apariciones, evocaciones, así como todas las noticias relativas al espiritismo, enseñanza de los espíritus sobre cosas del mundo visible e invisible, sobre las ciencias, moral, inmortalidad del alma, naturaleza del hombre y su porvenir,
la historia del espiritismo en la antigüedad, es decir, de los fenómenos espíritas, ¿no? Porque el espiritismo nace en el año 1857. Sus relaciones con el magnetismo y con el sonambulismo. Y remarcamos esta que dice la explicación de las leyendas, de las creencias populares, de la mitología de todos los pueblos, etcétera. O sea que para él, esta revista espírita constituye un laboratorio de conocimientos muy valioso, histórico, contemporáneo, interactivo con todas las personas que le escribía, que la recibían y que a su vez le retroalimentaban en informaciones, ¿no? Entonces, de hecho, el artículo que él publica acá, que se llama así, El espíritu entre los druidas, es un artículo que dice él mismo, el autor, digamos, de ese contenido no lo pudo conocer, pero que por su valor histórico y por su correlación con los conocimientos espíritas, lo publica en este abril de 1858, apenas casi un año de haber publicado el libro de los espíritus, ¿no? Entonces, en esa página 95 de esta revista aparece y coloca, entonces, este artículo del cual vamos a ver algunos aspectos más relevantes. Esta obra la estamos estudiando en nuestra agrupación los días jueves a las 7 de la noche, hora colombiana, para todos los interesados en profundizar este estudio de la revista espíritica. Es un compromiso de todos los espíritas, de todos los simpatizantes también que quieran eh, hacer una inmersión en estos conocimientos, en estas actividades que Kardec despliega a través de la revista espírita con sus múltiples artículos que tiene cada uno de sus volúmenes que mensualmente publicó desde el inicio hasta el momento de la desencarnación. Entonces, invitados a nuestro estudio, la revista los días jueves, los que nos desean acompañar, estamos terminando de estudiar precisamente este artículo y en esta obra, en este artículo, dice Kardec, entre tanto haremos notar que si encontramos por todas partes los vestigios de la doctrina espírita, en ninguna parte la vemos completa. Parece haber sido reservado a nuestra época coordinar esos fragmentos esparcidos entre todos los pueblos para llegar a la unidad de principios por medio de un conjunto más completo y sobre todo más general de manifestaciones que parecen dar razón al autor del artículo anterior sobre el periodo psicológico en que la humanidad parece entrar. Entonces, aquí ya hacía, digamos, una correlación general, digamos, para mirar que a pesar de que eh, los elementos sobre los fenómenos que ocurren a los seres humanos están esparcidos en todos los pueblos, vino la doctrina espírita a hacer una integración de toda esa fenomenología y una organización, inclusive colocándole los nombres, fundamentándolas, las facultades como tal, para poder tener un cuerpo doctrinal en conjunto, ¿no? Y es así que dice también, entregamos a la reflexión de nuestros lectores un texto céltico, refiriéndose a este artículo, El espiritismo entre los druidas, publicado hace poco y cuya aparición ha causado una cierta emoción en el mundo cultural. Es imposible saber exactamente quién ha sido el autor, ni tampoco a qué siglo se remonta, pero lo que es indiscutible es que pertenece a la tradición de los bardos del país de Gales y este origen es suficiente para conferirle un valor de primer orden. Obviamente Kardec, que era un hombre, un ser humano bastante culto, conocedor de diferentes idiomas y conocedor de las diferentes religiones, de la historia de los pueblos, pues sabía la importancia que este artículo tenía en relación a su contenido. Y continúa diciendo, se puede incluso decir que los druidas, al convertirse enteramente al cristianismo, no se extinguieron totalmente en el país de Gales, como en nuestra Bretaña y en otros países de sangre gala. Por encima de todo, lo que allí se refleja es el espíritu de los bardos de la Edad Media, que eran los últimos discípulos de esta corporación sabia y religiosa, que con el nombre de druidas dominó la Galia durante el primer periodo de su historia.
más o menos de la misma manera con el clero latino durante el de la Edad Media. Entonces, a pesar de que la mayoría fueron prácticamente diezmados eh, antes del inicio del cristianismo, esa creencia y algunos perduraron más tiempo, digamos, porque hicieron una fusión, digamos, también con estos conceptos del cristianismo que les hicieron eh, mantener, digamos, afirmar, digamos, sus propios conceptos del campo de la moral, ¿no? Entonces, eh, nos aclaran también que partiendo de este principio tan conocido de que el dogma de la caridad en Dios y en el hombre es tan especial al cristianismo como el de la migración de las almas, lo es al antiguo druidismo, un cierto número de tríadas en las cuales se refleja un espíritu de amor como nunca ha conocido la Galia primitiva, revela inmediatamente las marcas de carácter comparativamente moderno. Entonces aquí ya hay una correlación entre el concepto de Dios, digamos, eh, relacionado también con el cristianismo, y lo veremos reflejado ahorita en un par de tríadas que vamos a presentar. Se sabe que los druidas entonces tienen una predilección particular por el número 3, y ellos lo empleaban especialmente, así como lo muestra la mayoría de los monumentos galeses, para la transmisión de sus lecciones, que mediante esa precisa presentación se grababan más fácilmente en la memoria. Entonces las tríadas constituían un conjunto de conceptos o de frases que iban de 3 en 3 para asociarlas y tener entonces una mejor capacidad de recordarlas. De esta serie de tríadas, las 11 primeras son consagradas a la exposición de los atributos característicos de la divinidad, como era fácil preverlo. Es en esta sección que las influencias cristianas han tenido una mayor acción. Para el que quiera conocer todo el conjunto de las tríadas, puede leer completamente el artículo aquí referido, porque ahí están desarrolladas in extenso. Aquí nos vamos a referir a algún par de ellas. Esas tríadas no hacen sino reproducir lo que ya se sabía a través del testimonio de los antiguos sobre la doctrina de la circulación de las almas que pasan alternadamente de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Esto no es más que el ir y venir del plano físico al plano espiritual en una constante espiral evolutiva que ellos llaman la circulación de las almas. Van circulando por los diferentes planos y van ascendiendo hasta que llegan a ese plano, digamos, hacia la perfección, camino a Dios, ¿no? Entonces, una de estas tríadas decía 3 cosas que Dios no puede dejar de ser: lo que debe constituir el bien perfecto, lo que debe querer el bien perfecto y lo que debe cumplir el bien perfecto. Entonces, cuando estos conceptos de las tríadas druídicas eran enseñados, era una forma de aprender a comprender a Dios, era una forma de aprender a intuir su presencia en todas las cosas y a entender sus atributos. En este caso, ese atributo de la perfección, porque no solamente tiene que ver con la constitución, sino con el libre albedrío y también, obviamente, con las leyes que deben cumplirse, eh, porque son las leyes de Dios y las leyes de Dios son perfectas, así nosotros no las entendamos plenamente. Y otra de las tres dice, 3 cosas prevalecerán necesariamente: el supremo poder, la suprema inteligencia y el supremo amor de Dios. Cuando uno se imagina que los druidas en esas épocas, varios años antes de Cristo, enseñaban estos conceptos de Dios, del supremo amor de Dios,
si eso fue lo que enseñó Jesús, precisamente un Dios de amor, diferente a ese Dios de la primera revelación. Entonces, estos druidas, esta cultura céltica, esta cultura druídica, está inmersa entre la primera revelación y la segunda revelación, pero tiene unos conceptos realmente muy interesantes, por eso hay una similitud entre este druidismo y el espiritismo. Vemos acá que para nosotros esto no es nada extraño y totalmente comprensible porque así lo entendemos, estas cualidades de Dios, porque inclusive la primera respuesta a la primera pregunta del libro de los espíritus, cuando preguntaron qué es Dios, pues el mundo espiritual, el grupo del Espíritu Verdad, contestó, es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. He aquí el concepto de la inteligencia suprema. Suprema inteligencia. Entonces, eh, miremos estas similitudes. Entonces se dice que la doctrina espírita no consiste solamente en la creencia en las manifestaciones de los espíritus, sino en todo lo que ellos nos enseñan sobre la naturaleza y el destino del alma. Por lo tanto, si se consiente en remitirse a los preceptos contenidos en el libro de los espíritus, donde se encuentra formulada toda su enseñanza, ha de admirarse la identidad de algunos de los principios fundamentales con los de la doctrina druídica, de los cuales uno de los más sobresalientes es indiscutiblemente el de la reencarnación, como ya lo hemos visto. Pero vimos esa similitud también con el concepto de Dios, con esa enseñanza de sus atributos. Entonces, vemos que al final del artículo, Kardec presenta este cuadro comparando la escala espírita con la escala druídica. Y ustedes ven aquí que son tres órdenes que aparecen en la escala espírita, ¿no? De los tres órdenes, en esta primera edición del libro de los espíritus, que fueron 501 preguntas, que apareció en 1857, solo habían 9 clases en los tres órdenes. En la siguiente edición del libro de los espíritus, cuando ya salieron las 1019 preguntas, ya se complementó pues no solamente las preguntas, sino en esta respuesta también, las 10 clases, aumentando una más en el orden de los espíritus imperfectos. Y en esta escala espírita que ya pues todos la conocemos, que está en el tercer orden de los espíritus imperfectos, en el segundo los buenos y en el primero los espíritus puros, en esa correlación que hay con la escala druídica de cómo ellos concebían a los espíritus o a las almas, entonces dicen ellos que en esa parte inferior, donde están los imperfectos, era el abismo, ¿no? Que era el punto de partida de las almas. Y ellos lo llamaban el Anonf, el Anonf. Y en ese segundo nivel, el Abred, círculo de las migraciones o las diferentes existencias corporales que las almas recorren. Entonces, de este sitio de los abismos van al círculo de Abred en diferentes y múltiples migraciones hasta que van avanzando, van perfeccionándose para llegar a la morada de los bienaventurados, que era el Winfit, era la morada de Dios, es decir, donde están los espíritus puros, o es de donde los espíritus puros ayudan a comandar todas las situaciones del universo y de las leyes de Dios, ¿no? Entonces existe esa correlación entre la clasificación de la escala espírita y la clasificación de la escala druídica en relación a las almas, como decían los druidas, y en relación a los espíritus, como es denominado en la escala espírita. Muy bien. Entonces, para solamente hacer un recorderis de algunas de estas tríadas que están dentro de la codificación, porque miramos que ese número 3 para ellos era como un número sagrado, ¿no? Entonces, todo que lo hacían, digamos, en tríadas para organizar mejor el aprendizaje de una forma natural, secuencial y más fácilmente memorizable, ¿no? Entonces, miremos que en el libro Espíritus
Kardec coloca en ese ordenamiento conceptual, en la pregunta, en la respuesta a la pregunta 27, donde habla de los elementos generales del universo y coloca 3 elementos generales del universo. Y dice que existe un elemento espiritual, existe un elemento material que está representado por el fluido cósmico universal, y sobre ellos Dios, que es la causa primera de todas las cosas. Entonces, hay estos 3 grandes puntos o tres grandes conceptos en la conformación del universo conocido, ¿no? Pero también coloca 3 elementos o 3 niveles dimensionales en cada ser humano: el espíritu, el periespíritu y el cuerpo físico. Otra tríada para comprender esas correlaciones, y en base a esta estructuración podemos comprender muchos de los aspectos que van a ir sucediendo en la fenomenología espírita. Pero también está la fe, la esperanza y la caridad. Dice ahí el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 19, que es titulado La fe transporta montañas, que la fe es la madre de la esperanza y de la caridad. Y ahí constituye una tríada de virtudes, importante también para el desarrollo moral de los seres humanos y de todos aquellos que deseen entrar por este camino de la doctrina espírita. Pero también dejó Kardec un legado para todos los trabajadores espíritas, para todo ser humano también que simpatice con la doctrina espírita, que están circunscritos al trabajo, a la solidaridad y a la tolerancia. En ese orden, porque ese orden también es un pensamiento lógico de cómo se presentan las cosas en una casa espírita, o de cómo se le presentan las oportunidades al trabajador espírita, de ser trabajador, de ser solidario, y en una fase más adelante de aprender a tolerar a sus compañeros y que sea igualmente tolerado. Pero también en el capítulo 1 del Evangelio según el Espiritismo está escrito esa tríada de las 3 revelaciones: la primera de Moisés, la segunda de Jesús, Maestro Jesús, y la tercera del Espiritismo como tercera revelación. Otra tríada más. Y dentro de la misma definición de Kardec, una de las definiciones, considera al espiritismo como una ciencia, como una filosofía, como una moral. Los 3 caracteres de la doctrina espírita. Es ese trípode, digamos, cuyas paticas deben ser similares, deben ser equilibradas, para no ser tan filósofos, para no ser tan científicos, para no ser tan moralistas, sino que debe haber un equilibrio entre los 3 en las manifestaciones de toda institución y todo estudioso de la doctrina espírita. Pero ahí está otra interesante que la vimos ahí, precisamente en el frontispicio de ese dolmen que le hicieron a Kardec en el Père Lachaise: nacer, morir, renacer. Es una tríada evolutiva, es una tríada que nos habla de la inmortalidad, y es una tríada que nos deja entrever pues ese concepto reencarnacionista. Y es eh, parte de esa ley, ¿no? Pero también nos habla de otra tríada. Los seres humanos venimos aquí a este plano o a pruebas, o a expiaciones, o a misiones, o muchas veces a conjugar alguna de estas 2, pruebas y expiaciones, pruebas y misiones, misión y expiación. Es decir, puede haber una conjunción inclusive de las 3. Pero son tríadas para entender, digamos, cómo es que se da esa manifestación de la ley de causa y efecto dentro de las vidas sucesivas que tenemos, a que tenemos derecho por la misericordia de Dios. Y también en ese libro maravilloso, El cielo y el infierno, la justicia divina, según el espiritismo, hay unos ítems, 33 ítems que ordenó Kardec allí, y que los denominó el Código Penal de la Vida Futura. Allí
queda consignado una tríada más, porque dice que cuando un ser humano comete un error, pasa por 3 fases. La primera, el arrepentimiento, después la expiación y posteriormente la reparación. Pero estas igualmente pueden traslaparse en el tiempo, ¿no? Una persona comete un error y se está arrepintiendo, pero en esa misma vida puede empezar a reparar. Así la expiación quede para otra vida, para otra reencarnación. Entonces, esa es la flexibilidad de la ley de causa-efecto dada por el libre albedrío también del ser humano cuando decide corregir los errores para poder entonces eh, continuar ese camino recto que las leyes le demarcan, ¿no? Y esta triada de la escala espírita, ¿no? Que ya la vimos, espíritus imperfectos, espíritus buenos, espíritus puros, desarrollada en la pregunta 100 del libro de los espíritus, ¿no? Entonces, más adelante, hay otro artículo en septiembre de este mismo año 1858, en la que Kardec hace referencia al contenido de los druidas en relación a la doctrina de la elección de las pruebas, cuando hace una referencia a Platón en este sentido, y a su concepto sobre la inmortalidad y sobre las vidas sucesivas, ¿no? Entonces, pero es una referencia mucho más pequeña, pero está ahí consignada en esta revista del mes de septiembre de este mismo año de 1858. Entonces, en, en esta revista posteriormente, pues es y constituye un homenaje a Kardec en este aniversario número 216 que hoy pues queremos brindar para todos nuestros simpatizantes, compañeros que estamos aquí reunidos en esta tarde. Y recordar que Kardec nace precisamente en octubre de 1804, allá en Lyon, en Francia. Él proveniente de una familia católica, casi hasta los 12 años hizo sus primeros estudios en su ciudad natal y posteriormente va a la ciudad de Verdún, allá en Suiza, donde es educado en uno de los mejores institutos de Europa, el Instituto Pestalozzi, donde aprende realmente estas bases pestalozzianas, como es la de cultivar el espíritu de observación, cultivar la inteligencia para descubrir por sí mismo las reglas de los fenómenos de la naturaleza, para proceder de lo conocido a lo desconocido y de lo simple a lo complejo. Y podríamos decir que esto lo aplicó precisamente cuando él conoció el fenómeno de las mesas danzantes y parlantes, porque fue de lo conocido, que eran las mesas, a lo desconocido, que era lo invisible que estaba detrás de las mesas generando el fenómeno. Pero también Kardec aprende, digamos, dentro de esas bases pestalozzianas, a evitar actitudes mecánicas, y así lo enseña también él en sus escuelas y en sus clases que dicta posteriormente en París, para que los alumnos eh, conozcan la razón de lo que hacen. También dentro de esas bases pestalozzianas estaba el aprender a palpar con los dedos y con los ojos todas las verdades, es decir, eh, que fuera una experiencia directa para que eso genere, digamos, una mayor incorporación de los conocimientos en sus almas, ¿no? Y una sugerencia, una base muy importante que Kardec aprendió allí, que era solo confiar a la memoria aquello que haya sido aprendido por la inteligencia. Y eso realmente todavía no se aplica en muchos de los colegios, universidades, etcétera, donde todavía brindan o dan a la memoria un valor muy importante cuando en realidad es un proceso mecánico que debe ser, digamos, superado en esos procesos educativos. Y entonces eh, Kardec aprende bajo esas modalidades, pues muchos aspectos de la ciencia, inclusive algunos de los eh, biógrafos dicen que él alcanzó a hacer algunos estudios de medicina, pero en el consenso, digamos, que hay, pues seguramente hizo estudios
de medicina porque le gustaba estudiar todas las ciencias, pero no tuvo un grado, digamos, en esta área de ninguna academia, de ninguna universidad allí. Sin embargo, él, dentro de las clases que hacía, daba clases de anatomía comparada y era parte de lo que él enseñaba, fisiología también, ¿no? Entonces, tenía una gran ventaja, era que hablaba correctamente 6 idiomas, no solamente los hablaba, sino los escribía: inglés, italiano, español, holandés, alemán y además, pues, obviamente francés. Eso le permitió, pues, desarrollar una correspondencia muy amplia con diferentes personas en el mundo a través de la revista Espírita, por la facilidad que tenía para todos estos idiomas, no solamente a leerlos, sino escribirlos. Total, era un políglota y una persona muy culta, un profesor muy culto, el profesor Rivail, y que por su ascendencia espiritual, su ascendencia druídica, su vida anterior también como Juan Hus, tenía una formación eh, religiosa grande en su alma y un espíritu muy estudioso. Realmente el misionero apto para hacer esta labor de la integración, de la codificación, del ordenamiento metodológico de toda la información que fue allí vertida en los libros de la codificación. Por eso, dentro de estos conceptos que él sintetiza, cuando él procura colocar una definición de qué es el espiritismo, entonces él lo sintetiza en que es una ciencia que trata de la naturaleza, del origen y del destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Y también agrega más adelante, y de todas las consecuencias morales que de esas relaciones se desprenden, porque ahí nosotros vamos a entender que cuáles son esas consecuencias morales. Todos los mensajes de los espíritus que están vertidos no solamente en la codificación, sino en otras obras mediúnicas de, de alto valor literario, mediúnico y de fuentes realmente certificadas, digamos, de la espiritualidad mayor, pues traen un contenido moral, comportamental para los seres humanos. Entonces, por eso, siendo una ciencia, tiene consecuencias morales. Y esa es una característica que la diferencia muchas veces de otras ciencias, que siendo ciencias no tienen consecuencias en el comportamiento moral. Y por eso, en muchas circunstancias, el ser humano, frente a la ciencia, ha tomado decisiones no correctas o éticamente no favorables para la misma especie humana. Y nos interesa presentar también esta otra definición de la doctrina espírita, que dice que el espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Como doctrina filosófica, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. Entonces, eso fue lo que hizo Kardec. Partiendo de la observación, halló una serie de informaciones y esas informaciones las correlacionó, las organizó, además de todos los cuadernos que le dieron a él, sus amigos de la época, para poder organizar en preguntas y respuestas y en temas diferentes la primera obra que publicó, el libro Espíritus, pero posteriormente las siguientes, que versarían sobre los medios, que versarían sobre el tema moral, que versarían sobre la génesis, que versarían sobre el cielo y el infierno, todos los temas que eran, digamos, de gran interés en la época y que son aún hoy día tan actuales como en esa mitad del siglo XIX. Entonces, he ahí, digamos, por qué está catalogada el espiritismo como ciencia, como filosofía y como moral. Entonces, este es el gran legado que nos ha dejado Kardec para que
eh, podamos nosotros en esta nueva etapa de la humanidad eh, darle una continuidad a ese legado que Él nos ha brindado para toda la humanidad. Un legado no solamente de carácter científico, un legado no solamente de ese carácter filosófico, sino sobre todo un legado de consecuencias morales que viene desde esas raíces profundas del druidismo y que ahora con ese lenguaje que el Espíritu de Verdad ha plasmado en las diferentes obras, permite al mundo de hoy, a la humanidad de hoy, comprender este mensaje crístico, pero bajo estos conceptos que el Espíritu de Verdad y el grupo del Espíritu de Verdad ha plasmado en las diferentes respuestas, reflexiones, aclaraciones, complementaciones, que de los fundamentos de la doctrina espírita, como son Dios, la inmortalidad, la comunicabilidad, la reencarnación, la ley de causa y efecto, el, la pluralidad de los mundos habitados, la ley de justicia, amor y caridad, y todas ellas se conjugan realmente en un cuerpo doctrinal que hoy día conocemos como el espiritismo o la doctrina de los espíritus. A todos ustedes, muchas gracias y que este legado del cual todos hoy somos responsables, podamos continuar estudiándolo, profundizándolo, para poder llevar a más corazones y a más almas estas luces del conocimiento que esclarecen las almas, que orientan los corazones, que fortalecen y consuelan también para que dentro del dolor y el sufrimiento humano sea realmente y concebido como algo pasajero en este plano de la vida. La inmortalidad es una realidad y todos nosotros somos realmente conscientes de estas realidades eh, porque sabemos que Dios, siendo la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas, siempre es total y profundamente misericordioso con la humanidad que hoy pasamos por esta fase de transición planetaria. Mucha paz a todos y recordamos siempre a Kardec, no solamente en este octubre, sino en todos los meses del año. Feliz noche para todos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Mil gracias, doctor Villarraga, por su participación y la preparación que ha tomado de esta obra magnífica, porque nos ayuda a aclarar muchísimos conceptos acerca de nuestra doctrina. Y es así como hoy hemos logrado aclarar muchos conceptos que están allí inmersos en la doctrina espírita. Para terminar, no sé si hay preguntas en el auditorio. Ismaelito, por favor, nos ayudas si estás viendo en el chat preguntas que haya pendientes. Hay una Paquito en el chat. Sí. Sí. Bueno. Aquí veo que hay una pregunta de Joaquín Acosta. Sí. Dice que la mitología celta, como la mesopotámica, egipcia o grecorromana, era politeísta. Estas enseñanzas druídicas tan cercanas al cristianismo y particularmente al espiritismo solo se enseñaban a una minoría selecta, como en los otros países mencionados. ¿Alcanzaron los druidas el nivel monoteísta, como algunos de los cultos egipcios, griegos o los hebreos? Pues una pregunta muy interesante porque realmente, claro, como se vio, digamos, el Imperio Romano, que era politeísta, donde ellos, eh, digamos, llegaban, invadían y dominaban, pues dominaban con sus cultos y sus creencias, ¿no? Y sin embargo, por eso, por alguna razón, digamos, ellos, dicen la parte histórica ahí que consultamos que fue bajo el Imperio Romano que ellos
tuvieron la tendencia a exterminar los druidas, porque en lo que leímos, digamos, ellos tenían, digamos, estas ideas del concepto de Dios como un Dios de amor, como un Dios soberanamente justo, es decir, esa tendencia al monoteísmo que seguramente a los romanos pues no les gustaba, ¿no? Entonces, eh, cuando estas cosas sucedían para estas épocas, eh, muchos de estas enseñanzas tendían a ser llevadas a cabo en círculos más cerrados, más aislados y seguramente más ocultos, ¿no? De ahí que, pues seguramente ellos, estas enseñanzas, a pesar de que ellos eran conocidos para la época y así como decíamos, en la época de Kardec iban a estudiar, digamos, al Instituto Verdun en Suiza, también eh, eh, eran mandados los jóvenes a estudiar con los druidas para que se formaran en esos aspectos de la moral druídica y de todas las ramas de la ciencia que ellos dominaban. Creemos que ellos tenían también ese, o alcanzaron ese conocimiento monoteísta, porque pues en las tríadas que ellos colocan ahí, pues realmente así lo manifiestan en relación a Dios, ¿no? Entonces, seguramente muchas de esas enseñanzas quedaron en esos círculos y posteriormente cuando fueron con esa tendencia casi que exterminados, pues sus creencias pasaron a unos círculos más cerrados porque posteriormente también han sido referenciados, ¿no? Muy bien, doctor Villarraga, muchas gracias. Solo nos resta agradecerle una vez más por su aporte en la tarde de hoy. Y si no hay más preguntas en el chat, entonces le queremos pedir el favor de que nos contribuya con la vibración de la oración final en la tarde de hoy. Bueno, vamos a sintonizarnos entonces en estos momentos para elevar nuestro pensamiento a Dios, para sintonizarnos con esos equipos sublimes del pensamiento crístico que irradian sobre nuestro planeta Tierra toda la luz, toda la paz, toda la salud que los seres humanos necesitamos en estas fases de la existencia. Envía, Señor, y que tu cobertura vibratoria, terapéutica, se haga extensiva a todos nuestros hogares, de todas las personas que en este momento están conectadas, que reciban estos fluidos terapéuticos, que sean envueltos con esta luz terapéutica, para que los guías y protectores del movimiento espírita a nivel mundial puedan hacer esa tarea de integración, de pacificación de las almas, de los pensamientos, de poner ese ambiente psíquico, espiritual, también actuar en todos los hogares donde estamos ahora conectados. Que estas energías sutiles se hagan extensivas en dosis medicinales para todos los miembros de nuestras familias que están aquí reunidos o que están pendientes de estas tareas. Que la paz, la armonía nos envuelva hoy, mañana y siempre. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, doctor Villarraga. Nos resta agradecer la asistencia de todas las personas que han estado con nosotros en la tarde de hoy y que han estado desde lejanas tierras como Norte, Centro y Suramérica y algunos personajes que nos han acompañado desde Europa. Mil y mil gracias y le recordamos que nos vemos cada semana, los días lunes, que tenemos básicamente el curso básico de espiritismo, los días martes con una conferencia maravillosa que siempre nos regala la AME Colombia,
Los días miércoles tenemos el curso de orientación mediúnica. Los días jueves la revista espírita. Y el día viernes tenemos nuevamente la orientación muy gratificante sobre Libro de los Espíritus. el libro de los espíritus. Muy bien. Muchas gracias y buena tarde para todos ustedes. Feliz noche para todos. Feliz noche.